Para dar inicio a este simposio de FEMECOT, presentamos al doctor Augusto Álvarez, quien nos trae un tema de un día en el quirófano del ortopedista. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sé que es una hora difícil y en viernes en Guadalajara, cuando ya todos quieren ir a relajarse después de toda la semana. Qué bueno que están aquí. Y bueno, es un tema realmente que nosotros lo vivimos día a día, pero eventualmente no nos damos cuenta de cómo es nuestra vida. Eventualmente puede ser para nosotros sumamente agradable, pero realmente puede ser que, como para mí, cuando me dicen, oye, yo trabajo en una, no sé, en una empresa donde tengo que llegar a mi computadora a las 8 de la mañana y cuando me doy cuenta ya son las 3 de la tarde y digo, oye, ¿cómo le aguantas? Estás ahí desde las 8 hasta las 3, bueno, pero cuando haces eso y te gusta lo que haces, realmente ni cuenta te das si el tiempo pasó. Entonces, cuando nosotros nos dicen, oye, habla de un día en el quirófano, pues sí, era justo lo que había pensado. Bueno, este es el grupo con el que trabajo en el Hospital San Javier. Yo soy el doctor Álvarez Rengifo, soy ortopedista y lo que hago básicamente es cirugía de medicina deportiva, de rupturas de ligamentos, de lesiones meniscales. Y bueno, este es el grupo con el que trabajamos y nos tenemos que ver las caras constantemente. A veces terminamos muy felices, a veces tenemos diferencias de opinión, pero seguimos siendo amigos. No tengo conflictos para presentar esta charla. Y bueno, puse porque este videíto era mi temor. For the crowd going crazy, the sunshine is out and the stage is set for Eliud Kipchoge, who for the first time looks over his shoulder. The victory is secure. They had been threatening to come back at him. At one point we were talking about sub 2 hours. At another point for much of the race we talked about a new world record. That's not to be, but Eliud Kipchoge now is on his way to victory number 5 here in Berlin. Another masterful performance on the streets of the German capital. And now he can enjoy his moment. The pressure is off. Kipkemboy in the red is behind him. Y bueno, y dar lo mejor de nosotros para nuestros pacientes, ¿no? Ahí tengo algunas fotos donde corremos o al gimnasio para llegar bien armados. Entonces después de esto llegamos a quirófano. Entonces, a veces desayunando, a veces sin desayunar, llegamos a quirófano y bueno, lo que hacemos primero, pero antes de llegar aquí a quirófano, lo que hacemos es, vamos a pasar visita al paciente que es preoperatorio. El anestesiólogo llega, le pregunta todas sus enfermedades, cuántos años tiene. No sé si alguna vez ustedes fueron pacientes y normalmente llega el anestesiólogo y les pregunta estas cosas, que somos muy chismosos. Desde que llegan al hospital les pregunta la enfermera y lo mismo les pregunta la anestesióloga o anestesiólogo y llegamos nosotros a avisar al paciente, sí, fíjate, yo soy fulano de tal, yo te voy a operar y bueno, pues muchas gracias por la confianza, pero a pesar de lo que buscamos es, no nos podemos dar el lujo de cometer errores. O sea, quizás en otras carreras se pueden cometer errores y los solucionas. Como en un carro me equivoqué, bueno, no hay problema, o en una construcción, pues tiro la pared y ya, gasto más dinero ya. En medicina, un error puede costar la vida, entonces hacemos todo los posible dentro de lo humano para no equivocarnos, ¿no? Llegamos a quirófano y bueno, lo que hacemos, como en este caso, por ejemplo, es una niñita
lo que hacemos es recibirla, todo el equipo quirúrgico, ahí está el anestesiólogo, ahí está el ayudante, ¿no? Y después una enfermera recibe a la niña y le llevamos con todo el respeto y el amor que podemos dar a la niña a quirófano, ¿no? Este es el pasillo por donde vamos a quirófano y dejamos a los papás, como vemos aquí, la mamá, hacemos todo lo posible para que sea lo menos traumático para la niña, para los que quieren hacer pediatría, mira qué lindo, ¿no? Entonces, después llegamos a quirófano y bueno, queremos que todo esté listo. Empezamos a checar nuestras mesas especiales que tenemos. Todo lo que vamos a usar es un checklist grande dependiendo de la cirugía, ¿no? Entonces, este trabajo generalmente pues lo hace la enfermera junto con nosotros para ver que todo tengamos, porque en quirófano el tiempo es oro, como en todos los lados, pero en quirófano es más, porque un minuto pues es importante para la vida de alguien. Entonces después revisamos, volvemos a revisar, estos estudios ya los revisamos previamente, pero antes de entrar a la cirugía tenemos el vicio todavía de ponernos entre nosotros a discutir, a ver las radiografías, a checar los exámenes de laboratorio, a ver si las indicaciones que dice cumplió con la enfermería, si le pusieron el antibiótico, si le pusieron el anticoagulante. Entonces es una rutina que eventualmente hacemos de manera constante. Ahí las enfermeras igual utilizamos, por ejemplo, cosas como aspiradores, están checando ellas que todo funcione, porque cuando no funciona algo, se los prometo, somos medios especiales. Entonces no tenemos mucha tolerancia a los cirujanos de los errores, nos desesperamos, porque nosotros somos los que damos la cara al paciente, a los familiares del paciente, y cada paciente pues es papá, es mamá o es hijo. Entonces no hay que olvidarse esa parte que realmente es muy, muy, muy importante, ¿no? Que para lo que vivimos, para la familia. Entonces empieza a paciente ya que está así, le empezamos a anestesiar. Obviamente es un grupo entre la anestesiólogo y las enfermeras, ¿no? Y nosotros empezamos a revisar todo lo demás todavía, ¿no? Seguimos preguntando, oye, vamos a necesitar el fluoroscopio. Este es un aparato de rayos X portátil en que podemos ver en vivo cómo estamos reduciendo, haciendo nuestras fracturas. Entonces tenemos el equipo ahí y revisamos muchas cosas para que no falle el acto. Después de esto, para nosotros es muy importante la limpieza, que lo conocemos como asepsia. Y la asepsia, hacemos un lavado de manos. Este es un lavado donde nos lavamos antes de entrar al quirófano. Ya que dejamos todo listo, nos pasamos a esta zona donde nos lavamos 3 veces la mano con un cepillo, con un jabón antiséptico. Nos lavamos primero de los dedos hasta el codo. Hay una metodología que ya sabemos: el primer dedo, el segundo dedo, bla bla bla. Primer lavado hasta el codo, segundo lavado hasta la mitad del antebrazo, y tercer lavado solo la mano y las uñas, y nos limpiamos así como si vamos a comer oro molido. Entonces después de este lavado exhaustivo que nos hacemos, pues ya creemos nosotros que estamos limpios, y obviamente lo que queremos es justamente esto, ¿no? Evitar una infección, porque una infección es un fracaso que nos puede complicar tremendamente la vida. Créamelo al paciente porque lo está viviendo, pero también a nosotros. Para nosotros tener una infección es de lo más terrible que nos puede pasar, porque es gasto, inconformidad y obviamente riesgo de vida en algunas ocasiones. Bueno, una vez que nos hacemos este aseo, ya no nos podemos rascar, ya no nos podemos, me pique el ojo y pues, a ver cómo le haces, ¿no? Oye, que me comezón acá, pues el mueble y hazte así, pues ya no puedes, porque estás con tus manos totalmente lavadas. Y después de eso todavía, como no estamos conformes con este lavado, vamos y la enfermera nos viste, ¿no? Nos pone un traje especial, ya tenemos un gorro, ya tenemos un cubreboca y ya nos ponen los guantes. Entonces una vez que estamos así, pues ya te puedes rascar un poquito por encima de la ropa, pero no te puedes tocar la cara. Lo que no está estéril, lo que no está limpio, no te lo puedes tocar, porque esto es sinónimo de una infección. Y bueno, pues las infecciones, como les decía, son nuestros peores enemigos. Después
empezamos a realizar la cirugía. Siempre somos varios ortopedistas. En este caso, una niñita, una fractura supracondilia humeral, pues necesitamos el aparato, tenemos la radiografía de lado para ver cómo está qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces empezamos la cirugía y después, cuando terminamos, ese aparato que ustedes vieron hace rato, que se llama fluoroscopio, nos ayuda a tomar imágenes en directo, en vivo, para saber si estamos haciendo bien las cosas. Para nosotros, cada cirugía es un examen que no nos podemos equivocar. Y tenemos que ser autocríticos. Si mi cirugía, si este clavito no me gusta cómo quedó, pues es momento de arreglarlo. No nos podemos dar el lujo de que, pues ahí, que quede más o menos, ¿no? Tenemos que ser perfeccionistas y tenemos que comprobar que lo que estamos haciendo está bien. No nos vamos con la idea de que, no, pues creo que quedó bien. Eso no está permitido. Si hay forma de comprobar que está bien, en el acto lo hacemos. Y así salimos pues más tranquilos y decimos que sí, las cosas están bien. Bueno, cuando la cirugía se termina, también no tenemos que perder, sobre todo con los pequeñitos y con cualquiera, esa sensación de ser humanos, de que también tengo hijos, de que también tengo familia, y que esta niña está siendo igual de esperada que mi hija. Entonces no hay que perder esa sensibilidad. Tratamos de ser muy cariñosos y respetuosos, cuidando siempre el pudor del paciente, cuidando siempre la ética y la moralidad. Entonces, después de eso, que le operamos al paciente, hay un lugar especial que se llama sala de recuperación. La sala de recuperación es donde está una anestesióloga con unas enfermeras, donde van a cuidar al niño o al paciente en el postoperatorio. Aquí hay todo por si algo pasa. Si cae en paro respiratorio, si deja de respirar. Entonces, tenemos que tener esta posibilidad de tener todos los posibilidades de que las cosas salgan bien. Entonces aquí está, ella es la anestesióloga de recuperación, ella se encarga que todo salga bien, ¿no? Y ya que pasa ahí el paciente media hora o una hora, dependiendo de su anestesia, pues ya pasa a su habitación y nosotros iremos con los familiares a avisarles que todo salió bien o que tuvimos algún percance, que desgraciadamente también podemos tener esas cosas. Pero otro día en quirófano, dice, son los mejores días definitivamente. Si me preguntan, oye, el día que no operas, híjole, me siento así como que me falta, como que no desayuné. Entonces tratamos de estar en quirófano. La consulta nos encanta, pero generalmente estar en quirófano pues nos gusta más. Este es otro paciente, por ejemplo, que le hizo una artroscopía de rodilla, donde podemos ver que sí usamos, actualmente estamos invadidos por la tecnología, ¿no? Usamos equipos sofisticados, marcamos la rodilla. En este caso es lo que yo más opero, por ejemplo, ¿no? Este es un artroscopio donde entramos con un lente dentro de la rodilla y por 2 agujeritos operamos y hacemos ligamentos, reparamos meniscos y hacemos todo el procedimiento sin abrir la rodilla. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El lente nos está diciendo que hay un menisco luxado y eso lo arreglamos y lo cosemos, en fin, hacemos todo por ese agujerito. También utilizamos otra cosa, eventualmente cuando hay cirugías de columna, que también los hacemos. Bueno, usamos un aparato que se llama microscopio. El microscopio es un microscopio electrónico de mucho alcance que nos facilita y obviamente requiere un entrenamiento especial para aprender a usarlo y aprender a triangular. Pero también hacemos otra cosa. Los médicos, después de estar aprendiendo y tener unos cuantos años trabajando, nos encanta que nos inviten a dar pláticas. A la gran mayoría, desde que somos internos o estudiantes, nos exponen a dar charlas, porque cuando le encargan a uno dar una charla es cuando uno se pone a estudiar y cuando uno aprende mucho. Entonces, compartir con nuestros compañeros es muy padre. Ahí estamos en Zamora, eventualmente estamos en otras partes del mundo, en Querétaro y en otro congreso, y también hacemos esto. No todo es quirófano, también nos encanta estar dando charlas en diferentes partes, porque así como aprendemos enseñando, nos encanta estar en charlas de otros compañeros que siempre se aprenden. Y podría decir yo que todos los que quieren hacer medicina están bienvenidos. Es una carrera apasionante. Si volverían a hacer, haría lo mismo. Y la verdad que el quirófano es el lugar más bonito que existe en la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto, y de parte del comité de Medical Expo le hago entrega de su reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor.
Y damos inicio a la próxima ponencia con el doctor Héctor Malta Mendoza, quien nos trae el tema la lumbalgia como problema de salud pública. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperamos ahorita que haya señal para iniciar con la presentación. Bueno, el tema de hoy es la lumbalgia como problema de salud pública. Aquí un poco la diapositiva nos salió dividida. En fin, es importante este tema, ¿por qué razón? Les voy a ir dando una introducción. En salud pública hay un factor que es el factor económico, el cual prescinde mucho tanto en políticas de salud, tanto en recursos, en tanto cómo se dividen los recursos en primer, segundo, tercer nivel de atención. La lumbalgia es una de las consultas más frecuentes de atención. De hecho, aquí tenemos, es la segunda causa más frecuente de consulta del primer nivel de atención médica. La otra es que entre el 60 y 80% de la población presentará un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. O sea que casi todos vamos a estar en esta situación. Condiciona, diversas bibliografías nos lo especifican, entre el 33-40% del ausentismo laboral relacionado a dolor en la espalda o dolor lumbar. Su prevalencia aumenta hasta en un 11.4% anual. La prevalencia es el número de casos que se presentan cada año. Los costos en países desarrollados superan los $959 por paciente solo por la atención médica de la lumbalgia en 6 meses de atención, ¿sí? Esto tampoco se incluyen procedimientos quirúrgicos, intervencionistas, o inclusive ni de rehabilitación, solamente el manejo médico. También es una de las causas importantes de hospitalización, con una tasa anual de 3.2%. De hecho, en traumatología y en neurocirugía, que también ven dolor lumbar, es una causa muy frecuente por la cual hospitalizamos pacientes. Bueno, les voy a hablar un poquito de la generalidad que es la lumbalgia como tal. Pues es un dolor, vamos a ser un poquito redundantes en la región lumbar, o que es un dolor paraespinal alrededor de la columna, o en la parte posterior del tronco, localizado más o menos arriba de T12, que es la última vértebra torácica, hasta el pliegue de los glúteos. Esa es la definición. Puede o no presentar, hablando de una forma muy general, la ciatalgia o la ciática. Así lo puede encontrar en muchas bibliografías, que es el dolor que irradia desde la parte lumbar como una corriente eléctrica hacia las piernas, o que genera dolor aislado, la ciatalgia, en alguna de las extremidades inferiores, sin a veces haber la necesidad de que existe un dolor en la columna lumbar. La etiología es muy importante. Tenemos mecánica, no mecánica, las pongo en negritas. ¿Por qué? Porque son las relacionadas con un origen axial o un origen en la columna vertebral. Y pongo aquí aparte visceral, que aquí vienen los diagnósticos diferenciales entre cuando el paciente llega al consultorio, independientemente con quien acuda, refieren un dolor en la espalda, hacer una buena anamnesis. Bueno, estamos seguros que, ¿sabes qué? Te duele la espalda, pero hay que preguntar hábitos urinarios, si hay fiebre, hábitos gastrointestinales, si está defecando, por ejemplo. Ahorita voy a presentar una tabla donde se diversifican toda una baraja de causas etiológicas.
Bueno, la lumbalgia mecánica, tenemos lo principal, que son tensión lumbar o esguince, que puede ser una lumbalgia posesfuerzo, porque levantaron en su sitio de trabajo o en su casa algún mueble o hicieron un movimiento inapropiado, lo cual va a venirnos a afectar los discos intervertebrales, la parte posterior de la columna, que son las facetas. Hay condiciones como la enfermedad degenerativa, que ya es el desgaste como tal, que pueden complicar uno de estos eventos. La espondilolistesis es el desplazamiento anormal, también tenemos aparte hernias de disco, la estenosis espinal cuando los nervios ya están atrapados, tenemos osteoporosis, las cuales van a generar fracturas por fragilidad ósea, las cuales son dolorosas y son un tema frecuente de atención en pacientes mayores, sobre todo mujeres. Si citamos algunas bibliografías, dicen que la causa más común de dolor lumbar pues es una causa mecánica y corresponde el 60% aproximadamente la atención a esas mujeres. ¿Por qué? Por cuestiones de fragilidad ósea secundarias a cambios hormonales que se dan posmenopáusicos. Malformaciones congénitas y enfermedades del desarrollo. Las enfermedades del desarrollo más comunes, escoliosis, malformaciones congénitas igual, hay escoliosis congénitas, hay otras cosas que se llaman agenesias sacras, es todo son muchas opciones las cuales podemos encontrar. Las no mecánicas, que también tienen su origen en la columna, ¿va? Tenemos las neoplasias, que puede ser tanto un carcinoma metastásico como un tumor primario en la columna vertebral. Aquí es muy importante saber que del 90-92% de los tumores que se encuentran en columna vertebral son secundarios a una metástasis. El otro escaso 8% es un tumor primario de ahí. Entonces, lamentablemente cuando encontramos pacientes con tumores en la columna que acuden a uno con dolor y ya llevan mucho tiempo manejándose, a veces lamentablemente son estadios de cáncer ya muy avanzados. Las infecciones, también las infecciones en la columna vertebral, pues son una entidad muy difícil de tratar. Son de cierta forma espontáneas, pero son condicionadas por agentes exógenos, o bien que el paciente consume, ingiere, o que tienen una inmunosupresión, sus defensas están disminuidas y pues eso hace que se aloje alguna bacteria en la columna. Ejemplos muy claros, la tuberculosis, la brucelosis que se encuentra en los lácteos, es otro de los principales patógenos que afectan, o infecciones en las vías urinarias que van y invaden el terreno de la columna vertebral. Y enfermedades reumáticas que no hay que dejarlas por de lado, hay artritis psoriásica, la artritis reumatoide complicada, la espondilitis anquilosante, y el síndrome de Reiter, por mencionar algunos. Y aquí viene el diagnóstico diferencial, el origen visceral. Órganos pélvicos como la prostatitis, una endometritis, una enfermedad pélvica inflamatoria. No es raro que nos lleguen también infecciones de las vías urinarias o pielonefritis, referidos como lumbalgias. Ya pues uno también, si refiere a un paciente, uno hace un segundo checklist para pues también hacer un diferencial, ¿no? Que no haya, que no se nos esté yendo alguna patología que pueda comprometer al paciente. Y la enfermedad gastrointestinal, pancreatitis, colecistitis, colitis complicada, intestino irritable y como por un ladito el herpes zóster, ¿va? Ya estas entran con enfermedades metabólicas. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿va? Quiero que observen estas radiografías. Si observamos aquí es una AP lateral de columna lumbar, es una misma paciente que acude por dolor crónico, y podemos observar que hay una alteración en su eje longitudinal. Si se fijan, estas son las apófisis espinosas, no siguen una línea recta. Esto se trata de una escoliosis, ¿va?
También observamos que hay una alteración en el balance sagital. Para hacer el estudio de la escoliosis se utiliza otro estudio de extensión, que son radiografías panorámicas, porque tenemos que ver el balance desde las cervicales hasta el sacro, o a esta región donde carga, que es el promontorio, ¿va? Bueno, esta paciente acude por dolor, uno puede revisarlo, llamarnos la atención de, oye, veo que no está bien alineada la columna. Pues este puede ser un motivo si tú estás en el primer nivel de atención para referir a un segundo nivel. Aquí está esta radiografía, también se las pongo. Esta es otra paciente hablando de fracturas por fragilidad. Si se fijan cómo la forma de las vértebras está como cóncava en estas zonas, como que si hubiera un efecto ahí de compresión, y otras vértebras más pequeñas, pues simplemente es por osteoporosis. Y pues esto le genera a la paciente una condición de dolor crónico e incapacidad. Otras patologías, bueno, esta es una hernia de disco, ¿sí? Creo que es lo que más relacionamos todos cuando hay un dolor lumbar. Luego se nos viene, ¿sabes qué? Tengo una hernia de disco si me duele la espalda. Esta es una imagen de hernia de disco, ¿sale? Aquí hay cambios en las plataformas vertebrales, simplemente por inflamación. A veces la inestabilidad puede generar esto. Aquí tengo otra imagen, estas dos se las quise poner. Son muy peculiares. No sé si de frente se mira un poquito mejor, pero se trata de un absceso paraespinal. Este es un paciente que inicia con dolor intenso axial, además de disminución de la fuerza de las piernas. El paciente ya no se podía mantener ni sentado ni de pie por dolor. Así estuvo como 21 días y pues ya su motivo de consulta fue que las piernas ya tienen fuerza disminuida. La escala se valora hasta el número 5, una escala que se llama de Daniels, él con una fuerza de 2. Y pues encontramos la resonancia y vemos un absceso paraespinal con un componente de destrucción vertebral. Y este es otro caso. Este es un paciente que es chofer con antecedente de 2-3 meses que le habían drenado un absceso perirrenal, y el señor ya no pudo manejar por dolor. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí una espondilodicitis espontánea, pero el origen pues fue la infección previa renal. Entonces me quise poner estos ejemplos para que veamos que no todo es hernia de disco, que pueden encontrar anormal, ¿sí? Y a estos estudios pues generalmente el especialista que lo está valorando los pide para interpretar. Bueno, ¿a cuánto ascienden los costos de atención? Pues va a ir muy de la mano en qué tanto el paciente necesite y en qué tanto se demore la atención inicial a la atención por segundo nivel. El gasto promedio reportan de $959 a $1,236 en 6 meses, pero les hablo de países de un estatus de desarrollo como Francia, Suecia. Yo creo, no por menos, haciendo cuentas aquí en México, no sea menos de la mitad de estos costos por una atención de lumbalgia. Si sumamos resonancias, terapia física, o sea, son varios factores. El costo indirecto anual se estima de $4,600 a $10,430. E inclusive hay bibliografías que hablan de que la atención médica más los días de trabajo perdidos por incapacidad, por dolor lumbar, pueden ascender hasta los $27,000 casi en un año en atención a un paciente. Y bueno, el costo anual por atención a la población oscila de 3.2 a 3.6 billones de dólares en un país promedio de 40 a 50 millones de habitantes. Esto es lo que se ha encontrado en diversos metaanálisis. En los Estados Unidos, los costos actuales son de 315 billones de dólares al año en atención de la patología en la columna lumbar. Esto también ellos lo tienen muy estudiado y muy rastreado.
se habla de que independientemente sean recursos públicos o privados, de la atención es el 21% del gasto en salud ahí en los Estados Unidos. Aquí pues este caso se los pongo yo, es una paciente que trabaja, bueno, la vemos, trabajadora, 4 o 5 años incapacitándose, entre 4 a 6 veces por año promedio por dolor lumbar. Una vez que es valorada, esta paciente determinamos que tiene una inestabilidad de los segmentos L4, L5, L5S1. Hablamos que durante este tiempo, antes de hacer el diagnóstico, los tiempos perdidos de trabajo, de que se trata con una enfermedad general, de que no gana lo mismo el paciente, todo eso pues viene a pegar en la monetización tanto del paciente como de los servicios de salud. Se hace la cirugía, la paciente bien, pero su recuperación son 3-4 meses en promedio para reincorporarse al trabajo. Entonces todo eso es lo que checa en importancia. Y bueno, ¿cuántos son los días de trabajo comprometidos por cuadros de lumbalgia? De acuerdo al Seguro Social, según el Sistema Nacional de Información en Salud, que está actualizado hasta apenas el 2023, lo publican el 2024, son 30% los pacientes que requirieron incapacidad con un promedio de 12 días por un episodio de lumbalgia. Entonces sumemos si presentan 1, 2 o 3 episodios de lumbalgia al año. En México se otorgan al año un promedio de 27.8 millones de días de incapacidad por lumbalgia. Si dándonos a explicar, todos los días de todos los pacientes que son incapacitados por un episodio lumbar son los que cuestan. Y en Estados Unidos pues no estamos tan lejos, 15,4%, la fuerza de trabajo reportó 10 días de incapacidad en 2020 y pues pérdida de 264 millones de días de trabajo al año allá. Este paciente es otro caso, soldador, está en su centro de trabajo, cae, lo ven en la enfermería del lugar de su trabajo, se va a su casa, se va caminando y al día siguiente dolor muy intenso, no puede ir a trabajar y pues va a atención médica. Pues encontramos fracturas por compresión en L1 y en L3 y bueno, pues acaba con instrumentación, con 10 tornillos transpediculares. El paciente activo le fue muy bien, a los 2 meses y medio ya está en condiciones de hacer ejercicio. Y bueno, pues los puntos a considerar: la prevalencia de lumbalgia en 2020 fue de 619 millones de pacientes. Hay una proyección que en 2050 serán más de 800 millones de personas que sufrirán lumbalgia. No está tan lejos este año, son 25 años, pero ya del 2000 acá ya fueron 25, ¿no? Hay que considerar la higiene de columna y el control de hábitos posturales. La obesidad se ha identificado como la principal causa asociada a la lumbalgia y pues la ergonomía en los centros de trabajo como prevención y salud laboral. Y la demora de la atención especializada pues va a condicionar el pronóstico, como les hablaba. Y bueno, aquí las formas de intervención, ya para terminar: programas de prevención en centros de trabajo, tanto ergonomía como seguridad laboral, difusión de higiene de columna y control de peso desde el primer nivel de atención, detección temprana de patología vertebral y su envío oportuno a segundo nivel, ¿sí? Dolores lumbares de más de 6 semanas de evolución o deformidades que se identifiquen o malformaciones, es para enviar inmediatamente. Detectar factores como tabaquismo y obesidad, volvemos a repetirlo, y además contemplar factores psicosociales, tanto del lugar del trabajo como individuales. ¿Va? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Malta, y de parte del Comité de Medical Expo le hago entrega de su reconocimiento. Lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Y
para nuestra próxima ponencia será impartida por el doctor Luis Gerardo Padilla Rojas, quien nos trae el tema La ortopedia de México en el panorama mundial. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, algo que nos faltó fue como organización presentarnos. Los ponentes que me antecedieron y el próximo, formamos parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología y es la congregación de todos los colegios de ortopedia en el país. Somos la organización representativa de ortopedia en México y en el mundo. Entonces, por eso tuvieron a bien invitarme a participar y lo que quisiera comentarles yo como algunos de los objetivos de esta charla es, ya que este es un evento internacional, ¿cuál sería el factor o cómo es que podemos incidir a nivel internacional? O sea, ¿cuál es el factor que puede ser un diferencial que nos vean de otra forma en el mundo? Esto lo vamos a dejar al final, pero como personas, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer ustedes para que entonces seamos tomados en cuenta en otras latitudes? Lo que les voy a contar es una historia de lo que hemos venido trabajando en esta organización, en la Federación, a nivel internacional. Lo primero es que esta federación también europea, bueno, estamos hablando de otros niveles, otras latitudes, somos miembros asociados de esta federación desde el 2018 y asistimos a las asambleas generales de esta organización, o sea, tenemos una participación activa dentro de sus decisiones. Hemos tenido, no sé cómo está funcionando eso, si queda en automático o no, perdón. Bueno, orgullosamente soy titular de la vinculación internacional de la Federación y por eso les platico esta historia. Pero con la Federación Europea hemos tenido participaciones en diferentes congresos de miembros del comité de la Federación Europea. En cuanto a publicaciones, la revista la Federación Europea, el comité editorial de la Federación es parte de estos revisores para esta revista. Bueno, le doy para arriba o para abajo. Gracias. Tenemos un programa para los jóvenes que terminan la especialidad, estas rotaciones. Desde el 2020, alguno de los residentes de nuestra federación ha rotado en alguno de estos países europeos. Bueno, la Asociación de Asia-Pacífico, que es la organización de ortopedia más grande del mundo, ¿sí? Nosotros somos miembros de esa organización desde el 2019 e igualmente participamos en sus asambleas generales. Aquí está cuando fue el evento donde fuimos aceptados como miembros de esa organización. Sus miembros también han sido profesores en nuestros eventos y este año precisamente en Guadalajara es la organización o la asociación invitada a nuestro congreso. Con esta otra asociación del trauma ortopédico tenemos también un vínculo muy fuerte y uno de los objetivos de esta vinculación internacional no solamente es que vengan profesores de otros países, sino que elementos, miembros de la federación participen como profesores en esos eventos y desde el 2018 hay un profesor de FEMECOT en estos congresos. También en estas secciones de póster que tenemos en los congresos, el mejor póster en nuestros congresos de la Federación se exhibe en estos congresos. También hay este sistema de rotación en esos hospitales. Cada año, desde el 2018,
los residentes o los recién egresados de la federación pueden tener esta oportunidad internacional. Aquí tenemos un ejemplo del próximo Congreso para Residentes virtual de la organización del trauma ortopédico. Y está la rama internacional de esta sociedad, que la federación es miembro fundadora de esta organización. En el 2017 se estableció y pues lo que intenta es promover la investigación, el desarrollo académico. Esta es la fotografía cuando se estableció esta organización. Somos 20 países y vamos a tener aquí en Guadalajara también el segundo Congreso Trianual en conjunto con nuestro evento académico. El primer Congreso Trianual de esta organización fue en Holanda y 14 profesores de la federación tuvieron una participación académica. En el aspecto de publicación, esta organización internacional de OTA ha permitido que se hayan hecho hasta el momento 38 publicaciones que participan en FEMECOT. Miembros de esas organizaciones de otros países han participado en estos congresos y igualmente profesores FEMECOT han ido a estos lugares en China, en Argentina, en Grecia han estado participando profesores de la federación. Este es el evento que vamos a tener aquí en octubre y donde vean el reflejo de este trabajo. 251 profesores internacionales van a estar aquí para este evento que tenemos. Tenemos convenios con sociedades nacionales de todo tipo, tanto médicas, o sea, de profesionistas, como de la farmacéutica y los dispositivos médicos. Y tenemos 29 sociedades internacionales con convenio. Como ven, de todas partes del mundo. Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica. ¿Sí? De Latinoamérica prácticamente todos los países tienen convenio de colaboración con nosotros. Igualmente a nivel universidades, tenemos tanto nacionales como internacionales convenios de colaboración. El aspecto ético es algo que también en la federación es relevante para nosotros, y en estas reuniones de aspectos éticos con la industria farmacéutica y de dispositivos, la federación tiene una participación y recientemente tuvimos un galardón el año pasado en estas reuniones de APEC, de Asia Pacífico, a través de esta organización de la Alianza Ética por la Salud, en donde somos un modelo ético para el desarrollo del ecosistema de salud. También hay otras cosas que hemos innovado próximamente internacional, pero pronto nacional, que es un convenio con la Academia Mexicana de Psiquiatría para el apoyo mental, de la salud mental de los residentes y de los ortopedistas, que es algo que empieza a preocupar ese tema de salud mental. Esa es otra organización que tenemos un convenio de colaboración, donde hay un trabajo en América Latina para investigación y publicación. Estos son los estudios que actualmente se están corriendo dentro de la federación con esta organización. Entonces, la federación no solamente tiene este aspecto académico, sino de investigación y de publicación. Tenemos otros cursos también a nivel internacional aquí en México, por ejemplo este curso en especímenes biológicos que se ha realizado desde 2019 con gran éxito. Otros convenios de colaboración con la Universidad de California en San Francisco, que nos ha permitido tener simposios académicos en nuestros congresos. Con la Sociedad Española también tenemos este curso de residentes en línea, un precio especial para nuestra membresía, y bueno, también académicamente ha habido un intercambio muy importante. La universidad donde nació la medicina basada en evidencias, que es la Universidad de McMaster en Ontario, Canadá, tenemos un convenio de colaboración y hacemos trabajos en conjunto. En la Academia Americana, bueno, pues tenemos una relación muy fuerte. La federación tiene a una
uno de sus miembros dentro del Consejo Editorial. Formamos parte del Comité Internacional de la Academia Americana de Ortopedia. Tenemos este curso también internacional de liderazgo para los ortopedistas y pues en múltiples organizaciones también hay ponentes de la federación a nivel internacional. Entonces, lo que les quiero transmitir aquí o lo que les quiero comentar es que el objetivo de la federación a nivel internacional es tener profesorado fuera del país. O sea, no solo aprender de las personas que vienen, sino que también las experiencias que tenemos aquí, que ya se empiezan cada vez más a documentar, poderlas transmitir. Y mi recomendación, entonces, es la siguiente. A nivel internacional, como nos ven, es como personas poco confiables y que no nos responsabilizamos de las actividades que nos comprometemos. Entonces, cuando se hace eso, cuando haces ese cambio, puedes lograr todas estas cosas. Entonces, es mi sugerencia. Si tienen algo, alguna tarea que les sea asignada, que se comprometan a eso, hay que cumplirlo. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Luis Gerardo Padilla, y de parte del Comité de Medical Expo le hago entrega de su reconocimiento. Un fuerte aplauso, por favor. Y damos inicio a nuestra siguiente ponencia con el doctor Jorge Humberto Arce, quien nos trae el tema obesidad y patologías en ortopedia. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sé que es un horario pesado. Muchas gracias por seguir aquí. Bueno, no sé por qué me indicaron este tema, ¿verdad? Bueno, primero, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad, se considera una enfermedad, es importante entenderlo. Es una enfermedad crónica, prevenible, multifactorial, en el cual hay niveles excesivos de tejido adiposo. Hay una escala como índice, que es índice de masa corporal, que todo el mundo ya lo debe de saber, que clasifica en base al peso por la estatura. En este caso hablamos del sobrepeso entre 25 y 29.9, el obesidad grado 1 entre 30 y 34.9, grado 2 35 a 39.9 y obesidad mórbida es arriba de 40. La prevalencia global es muy importante. Sabemos que es un grave problema de salud pública. Se habla que en el 2022, que es la última que está censada o lo que encontré, había 2.500 millones de adultos que tenían sobrepeso, y de estos 890 millones eran obesos o tenían obesidad. De esos 40 millones de niños tenían sobrepeso. O sea, estamos hablando que es una importante enfermedad. Y de 1980 al 2008 se ha duplicado el número de personas con obesidad. Obviamente México, uno de los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Junto con Estados Unidos. Hoy nos da una mortalidad prematura. Se habla de 5 millones de muertes al año de manera global, únicamente asociado con la obesidad. Y su fisiopatología, pues sabemos que es un desequilibrio entre el sedentarismo o la falta de ejercicio con una dieta rica en calorías. El nivel socioeconómico bajo es algo importante que se relaciona con la obesidad, y pues hay ciertas hormonas que están en relación con esto. O sea, no solamente es la cuestión mecánica lo que nos va a llevar a algunas enfermedades, sino también la cuestión hormonal, como la leptina y la adiponectina. Como todo, es importante el dinero. Tenemos que hablar del dinero ante una enfermedad, ante una cuestión de salud pública. Estamos hablando que son 147 billones al año solamente en Estados Unidos. Y pues hay riesgo de otras enfermedades como artrosis, fracturas, complicaciones posoperatorias, como tromboembolismo, infecciones,
la lumbalgia, hernias de disco, que ya hablamos, parálisis plantar y el aumento de la estancia intrahospitalaria, que también va a llevar a un tema económico importante. Los estudios de imagen es algo también muy importante en esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pedir una radiografía, pues tenemos que contemplar el tipo de paciente o el peso del paciente para saber a dónde se la puede tomar, porque no en todos lugares hay equipos con suficiente capacidad para tomar una buena radiografía. En algunos casos hay que cerrar la imagen para que se vea mejor el hueso, pero eso conlleva que el rango o la amplitud de la imagen es menor. Esto conlleva que lleva una menor calidad una radiografía en un paciente con obesidad. Y pues importante, los tomógrafos, hay que hablar, los tomógrafos en promedio se habla que en Estados Unidos, que es donde hay estadística, se habla de que del 100% de los tomógrafos que hay, solamente el 10% es para pacientes con obesidad, es decir, que el diámetro, es decir, el canal donde entra el paciente en promedio son 90 centímetros, 70 centímetros, y en los pacientes con los tomógrafos especiales son de 90 centímetros. Entonces, aquí en Guadalajara hay uno, o sea, sabemos que es difícil encontrarlo. Y pues también la resonancia magnética, que es algo importante. No en todos los lugares hay resonadores con capacidad para pacientes con cierto peso. Estamos hablando que aquí en Guadalajara, bueno, por lo menos el que yo conozco es el que está en zoológico, y eso lo utilizan, para los animalitos del zoológico, que es el que tiene esa capacidad. Entonces se les pide permiso para llevar a los pacientes ahí. Las consideraciones preoperatorias, tenemos que entender que los riesgos que conlleva un paciente con obesidad: las enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, las arteriales, trombosis venosas profundas, neoplasias, diabetes, apnea, hepáticas, psiquiátricas, entre otras. Y pues para eso tenemos que tener una adecuada evaluación de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Tenemos que siempre verlo en la consulta y darle un seguimiento, preparar nuestros procedimientos. Sabemos que tenemos que identificar cuáles son los problemas que tiene el paciente. ¿Para qué? Para tratar de resolverlos o por lo menos estabilizarlos y nos lleve a un mejor fin. Tratar de esos pequeños detalles, esos pequeños datos que podamos cambiar para que nuestro paciente salga mejor de quirófano, salga mejor del hospital, pues hay que hacerlo. ¿De acuerdo? En cuestión de la anestesiología, pues sabemos que los pacientes con obesidad baja la saturación. La intubación es más difícil, por lo cual tenemos que tener, precisamente ahí está un laringoscopio, allá a la derecha, tenemos que tener los laringoscopios para que nuestro anestesiólogo tenga una mejor seguridad de nuestro paciente. Y pues los bloqueos, el hecho de hacer un bloqueo en la zona lumbar, los pacientes con obesidad, pues es más difícil el bloqueo. ¿Por qué? Porque no se detectan bien las estructuras vertebrales, y la otra es que las agujas tienen que ser mucho más grandes para poder pasar todo el panículo adiposo y llegar a hacer un adecuado bloqueo. El entorno hospitalario también tenemos que preparar también al hospital, no solamente preparar al paciente, tenemos que preparar al hospital. Pues las camas promedios de los hospitales toleran o tienen la capacidad de 220 kilogramos, entonces hay camas especiales que llegan a tolerar hasta 340. Las sillas, por ejemplo, aquí la paciente, no sé si se alcanza a ver, pero es una silla de un paciente normoponderal, pues hasta holgado queda, y esta paciente pues está apenas llega a caber. Las sillas de ruedas también hay para pacientes con cierto peso, entonces hay que preparar esto antes de mandar a nuestro paciente al hospital. Y pues la mesa de operaciones, también cosa importante, que las salas, las camas que están en los quirófanos, no todas tienen la tolerancia para aguantar más de 200 kilos. Entonces hay mesas para cirugía bariátrica que se tienen que preparar, pero no todos los hospitales las tienen. Hablar con el paciente también antes, es importante esto. ¿Por qué? Porque una cirugía una cirugía ortopédica tiene una mortalidad, ¿de acuerdo? Esto relacionado con infarto agudo del miocardio o un tromboembolismo. Por ejemplo, vemos la tabla que está a su derecha, en la cual estamos hablando que la artroplasia total de cadera aumenta entre 1.5 y 2 veces esta mortalidad, prótesis de rodilla 1.3 a 1.8, fracturas de cadera puras, solamente por la fractura es entre 2 y 3 veces, y la cirugía lumbar entre 1.5 y 2 veces, con un mayor riesgo de infección entre 3 y 4 veces de que nuestro paciente se infecte después de una cirugía. Entonces hay que hablar con nuestro paciente cuáles son los riesgos para que él entienda desde antes, porque después pues es que el médico me operó mal.
¿de acuerdo? O me infecté porque el médico no se lavó bien las manos. Pues no, o sea, sabemos que hay riesgos simplemente por esta obesidad. Los pacientes pediátricos con sobrepeso, bueno, se van a presentar principalmente con lumbalgias, es dolor de espalda baja, dolor en las rodillas, dolores en el pie. ¿Y qué pasa con ellos? Hay una fuerza de compresión a través de las placas de crecimiento que eso va a producir, puede llegar a producir, perdón, no va a pasar, o sea, puede llegar a producir una inhibición al crecimiento y una deformidad angular. Es cuando los pacientes empiezan a presentar un valgo de las rodillas, que es cuando las rodillas están un poquito hacia adentro, ¿de acuerdo? Puede ser una madurez esquelética tardía y puede haber algo que se llama deslizamiento capital femoral. La imagen de arriba es la zona de crecimiento del niño, se llega a desplazar y eso producir grandes consecuencias funcionales en el futuro. Los pacientes con sobrepeso, pues también la cuestión de trauma, la cuestión de los accidentes, pues se habla de que hay un mayor riesgo, hay un mayor porcentaje de pacientes que llegan a presentar lesiones traumáticas en hasta un 48% con respecto a un 15% de pacientes normoponderales. Algo bueno, y eso acabo de tener un paciente hace como un mes, en el cual tuvo una lesión de ambos tobillos por un accidente vehicular y tuvo una lesión en abdomen, solamente le cortó, pero el cirujano me dijo, o sea, el paciente está vivo por la obesidad, así. ¿Por qué? Porque eso le cubrió, es un amortiguador, pero no significa que con eso nos vamos a hacer obesos, ¿verdad? Que ahí voy. La densidad mineral ósea también es mejor la densidad mineral ósea en el paciente obeso. No significa que sea bueno, pero bueno, hay menos riesgo de fracturas de cadera en un paciente con obesidad que en un paciente normoponderal. ¿Pero esto por qué? Porque el hueso tiene que jalar más, tiene que ser más fuerte, pues para tratar de compensar ese sobrepeso. Pero bueno, ahí están las complicaciones de esto. O sea, perdón, ¿cuál es la contra? Pues hay mayor riesgo de infección, de pérdidas de reducción de una fractura. No todas las fracturas son quirúrgicas, en ocasiones podemos llegar a inmovilizar con una férula, pero obviamente si tenemos un paciente con una fractura en un antebrazo en el cual se pone una férula y ese bloqueo del movimiento del antebrazo se puede controlar con un yeso o con una fibra de vidrio, pero el paciente con sobrepeso tiene más espacio para que se mueva esa fractura y pueda haber desplazamientos, más riesgo de amputación obviamente también. La artrosis, una de las principales cuestiones en ortopedia con la obesidad. Sabemos que hay cuestiones por sobrecarga mecánica y por inflamación sistémica, como hemos dicho, la cuestión hormonal. La rodilla se puede llegar a presentar artrosis en un 4 a 5 veces más que el paciente normoponderal. Se habla de que cada 5 kilogramos de peso por metro cuadrado aumenta un 36% de artrosis. La cadera tiene un riesgo de artrosis de 1.5 a 3 veces más riesgo y pues ahí habla. O sea, lo de las manos, 1.5 a 2 veces. Es ahí cuando se habla de que no es una cuestión mecánica solamente, sino hay una cuestión hormonal que está producida por ese tejido adiposo que va a condicionar una artrosis. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos, la sobrecarga mecánica es una presión articular aumentada. Cada kilogramo de peso aumenta 4 kilos de carga a las rodillas cuando estamos caminando. Un índice de masa corporal mayor a 40 va a producir una fuerza compresiva del cartílago que supera la resistencia. Va a llegar el momento en que va a decir la rodilla, pues ya párale, o sea, y se va a vencer, ya no va a poder tolerar. Hay una alteración biomecánica, volvemos a hablar lo del valgo de la rodilla hacia adentro, las rodillas hacia afuera, marchas antiálgicas, que eso es producido, pues una por la debilidad, por la inestabilidad de la rodilla, la falta de equilibrio que va a llevar a tratar de compensar la marcha y eso va a producir que tenga una marcha antiálgica. Esto va a producir un aumento en el desgaste. La inflamación, es aquí donde les comentaba que no todo es por sobrecarga. Estamos hablando que existe algo que se llama adipocitoquinas proinflamatorias, como la leptina que está aumentada en la obesidad, está producida en el tejido adiposo, que esto aumenta la producción de metaloproteasas, que eso van a degenerar el colágeno.
¿de acuerdo? Y también interleucina 1B y factor de necrosis tumoral alfa, esto produce una sinovitis y a lo largo y en cierto tiempo puede llegar a producir una apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada de las células, que eso va a llevar a una muerte de los condrocitos más acelerada. La resistencia a la insulina aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina y esto produce una esclerosis ósea subcondral temprana. Y pues el síndrome metabólico, con todo lo que es la diabetes, la hiperglicemia. Estamos hablando que las necesidades de una prótesis de rodilla aumenta dependiendo del índice de masa corporal, desde 8.5 cuando tenemos un índice de masa corporal de 30 hasta 32.7 veces con una obesidad mórbida, y de prótesis de cadera pues 2 veces en sobrepeso hasta 8 veces en mayor de 35. Lumbalgia, pues ya habló el doctor Malta. Y pues en cuestión de los procedimientos quirúrgicos, pues eso es importante, porque no todas las cirugías van a conllevar una mejoría de nuestros pacientes, y más cuando tenemos comórbidos. Por ejemplo, la artroscopía de la rodilla, pues muchos de los pacientes no presentan mejoría del dolor después de realizarla, por lo cual hay muchos artículos que hablan de que no existe un beneficio entre operar y no operar después a una artroscopía con un paciente con obesidad. Plastía del ligamento cruzado aumenta la falla de los injertos en 2 a 3 veces, y pues obviamente la dificultad técnica para el cirujano. Y pues las complicaciones entre las infecciones, que van de 2 a 4 veces, y la trombosis venosa profunda. El hombro, a fin de cuentas sabemos que no está tolerando una carga, pero la obesidad, ya hablamos de la afectación de los tejidos. Se habla de que hay una ruptura del tendón, que del 40% en pacientes con un sobrepeso mayor a 35 de índice de masa corporal, con respecto a un 15 en pacientes normoponderales. Y la inflamación crónica, que ya hablamos, la leptina, la interleucina, la mala cicatrización relacionada con la resistencia a la insulina, las infecciones, y pues obviamente más tiempo en el quirófano. Pues otras patologías como el hombro congelado, esto es por la fibrosis capsular secundaria a la resistencia a la insulina, la artrosis glanohumeral, esto es por la inflamación crónica, la neuropatía cubital por una afectación o infiltración grasa en el canal nervioso, el síndrome de túnel del carpo igual por una infiltración grasa, y hay más recurrencias hoy de los pacientes con síndrome de túnel del carpo, y el linfedema y lipedema. Y en conclusión, la obesidad no solo es un problema metabólico, sino también ortopédico. Desde la carga articular degenerativa hasta las complicaciones postoperatorias, el exceso de peso impacta profundamente en la salud musculoesquelética. Como profesionales de la salud, el enfoque debe ser integral, promover pérdida de peso, optimizar a los pacientes ante procedimientos ortopédicos y considerar siempre el componente inflamatorio y mecánico de la obesidad. La prevención y el manejo multidisciplinario siguen siendo nuestras mejores herramientas para romper este círculo vicioso entre obesidad y daño ortopédico. Muchas gracias.